Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, la Sociedad de Historia de Tijuana, el Seminario de Cultura de Tijuana y, por supuesto, el Seminario Mexicano de Geografía y Estadística y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana bajo modalidad virtual y celebrado a propósito del 19º aniversario de este archivo. Toca turno de compartir ponencia con nosotros a César Alexis Marcial Campos. César Alexis estudió Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC durante el periodo 2006 a 2011. En 2012 recibió la beca del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carso para realizar su tesis de licenciatura. Posteriormente fue publicada en 2016 bajo el título Un territorio en disputa, el Distrito Norte de la Baja California durante el gobierno de Esteban Cantú, 1915-1920. En el periodo de 2014-2016 realizó estudios de maestría en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, donde defendió su tesis titulada La presencia del Estado postrevolucionario en el Distrito Norte de Baja California, Vigilancia y Control Fronterizos, 1920-1928. En la actualidad, César Alexis cursa el doctorado en Historia del mismo instituto, el de Investigaciones Históricas de la Universidad, con el proyecto Líneas de Acción Política del Cuerpo Consular Mexicano en Estados Unidos ante los grupos opositores y de presión, 1920-1929. También se desempeña como profesor de asignatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene publicaciones bajo su brazo, además de la que ya comentábamos, en coautoría con José Alfredo Gómez Estrada, Vigilancia y Control de los Recursos Marinos en el Distrito Norte de la Baja California, 1916-1932, publicada en la Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México en 2018, y por supuesto en la revista Me Llevó, Disputa por el Control Aduanal en el Distrito Norte de la Baja California, 1915-1924. Esta publicación fue de 2017. Y hoy la ponencia que nos presenta se titula Exilio y Contrarrevolución 1920-1923. César, pues muchas gracias a nombre del archivo, del instituto, de los colaboradores ya mencionados, especialmente del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. Gracias por haber atendido tanto la invitación como la convocatoria a este simposio y vaya, sin más, el tiempo es tuyo. Adelante con tu exposición y bienvenido. Gracias. Okay. Muchas gracias, Josué. Gracias por la invitación. Señaló Josué. El título de la exposición es Exilio y Contrarrevolución, 1920-1923, y forma parte de mi trabajo doctoral, que está todavía en construcción, que me enfoco en las cuestiones de los consulados mexicanos en Estados Unidos durante la época de los años 20, y sobre todo estas acciones que realizaron para neutralizar los movimientos de los grupos opositores y de presión que estaban en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que esta parte que estoy, digamos, exponiendo ahorita tiene que ver con lo que he encontrado en el archivo y, bueno, dadas las condiciones que ahorita estamos con lo de COVID, pues se ha reducido los espacios para acceder a esa información y he aprovechado lo que he encontrado en los archivos que están digitalizados. Bueno, algunas consideraciones generales de los que podemos ver este tipo de cuestiones sobre el exilio contra revolución. Por una parte está lo que señala Robert Putnam con su teoría del doble nivel. Señala por una parte que los hacedores de decisiones, es decir, el gobierno central, y dejarlo de ver como si la autoridad recayera solo en un individuo, en este caso el presidente del poder ejecutivo, sino que más bien hay un grupo de asesores o de intereses que buscan conciliar pues soluciones, buscan encontrar, digamos, ciertas soluciones para los problemas tanto internos y externos, ¿no? Entonces siempre están viendo la cuestión nacional y la cuestión exterior y cómo esos dos ámbitos se confluyen y tienen, digamos, una especie de impacto a la hora de tomar decisiones, ¿no? Por otra parte, la cuestión que señaló Frederick Katz ya en su clásico libro de La Guerra Secreta en México,
Es decir, de pensar que estos revolucionarios, en mi caso que estoy investigando a los contrarrevolucionarios, junto a los intereses extranjeros, se están utilizando mutuamente, ¿no? Es decir, que estos individuos o agrupaciones conocen el contexto internacional y saben los intereses que hay en juego y buscan unos a otros utilizarse a su favor para lograr sus objetivos. Por una parte, los contrarrevolucionarios, desestabilizar al gobierno federal o llegar a él, desplazarlo. En cambio, los intereses extranjeros, buscar una legislación favorable, ¿no? Por otra parte, también una cosa que hay que considerar es que se habla de que tanto gobernantes como opositores buscan integrarse al aparato de Estado para medrar, que no tienen un proyecto de nación, sino que más bien son las circunstancias las que hacen que vayan sobre la marcha creando proyectos de nación. Esa es una postura. Hay otros que dicen sí, independientemente de el grupo en el poder, hay situaciones estructurales que estos deben de enfrentar, ya sea como el mismo proyecto de reconstrucción nacional, creación de infraestructura, cuestión de educación, digamos, la parte del aparato militar, irlo reduciendo, cuestiones de presupuesto, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se encuentran ahí, que también hay una, digamos, una interpretación al respecto sobre estos grupos gobernantes y opositores, ¿no? Bueno, y lo que señalé anteriormente, los grupos de interés que buscan una legislación favorable, ya sea negociando con el grupo en el poder federal, en el Ejecutivo, o con los grupos opositores negociando algún tipo de apoyo a cambio de algún tipo de beneficio, ¿no? Para sus intereses. Y por otra parte, en cuanto a la reflexión también historiográfica sobre opositores durante este periodo de los años 20, donde hay una serie de rebeliones, pues lo que sucede en 1920 al 22, por lo general queda fuera de la interpretación de los historiadores, ¿no? Sobre todo porque se le considera que fueron brotes armados que no tuvieron gran repercusión y aparte porque el gobierno federal los acabó muy rápidamente, ¿no? Pero hay que considerar, como vamos a señalar ahorita, dentro de un ámbito mucho más amplio y no solamente desde lo local o nacional. Entonces, la cuestión de las rebeliones, como podemos ver, las que más se han enfocado los historiadores, pues desde 1923 en adelante, ¿no? La rebelión de la Huertista, la rebelión de Enrique Estrada, la rebelión cristera, la rebelión de Serrano y Gonzalo Escobar, y faltaría también aquí agregar la rebelión Yaqui. Entonces vemos que la de entre 1920 al 22 está esto que denominado pues el grupo de 57, porque estaban abanderando o supuestamente abanderaban la Constitución de 1957, ¿no? Entonces, el contexto nacional e internacional en el que se están moviendo estos individuos. Por una parte, en el aspecto internacional, vemos el fin de la Primera Guerra Mundial, en donde Estados Unidos emerge como una potencia, ¿no? En donde Europa está en una fase también de reconstrucción económica y que deja de alguna manera a México o a todo el continente americano sin contrapesos para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, ¿no? Ya sea en aspectos militares y económicos, ¿no? Entonces vemos que Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte tanto en Centroamérica, Latinoamérica y obviamente en México, ¿no? El otro aspecto también que hay que considerar es la cuestión de la Revolución Rusa, ¿no? Este temor que hay en Occidente sobre el movimiento bolchevique, anticapitalista, y que de alguna manera también estigmatiza a la Revolución Mexicana. Y eso es lo que va a estar jugando los gobiernos federales, tanto de Obregón y Calles, durante la década de 1920, ¿no? Bueno, en esta parte, en la cuestión nacional, vemos que el grupo sonorense pues llega después de este conflicto en las elecciones presidenciales, donde en el proceso asesinan a Venustiano Carranza, ¿no? Y bueno, aparte de ello, tienen que hacer frente a este proceso de reconstrucción nacional debido a los brotes armados de 1910 hasta 1920, donde la economía pues sí se vio muy perjudicada, ¿no? Y otro asunto muy importante aquí también es que Adolfo de la Huerta y después Obregón llegan al poder, uno de manera interina, el otro ya de manera permanente, bueno, durante su cuatrienio, llegan sin reconocimiento diplomático, ¿no?
Y como les señalé, hay una falta de contrapesos, porque ya no pueden utilizar esta estrategia decimonónica, el de buscar otras potencias que busquen neutralizar o sí, sopesar la presencia de un país o de una economía, ¿no? En este caso la de Estados Unidos, contrapesarla con la de Francia, Alemania e Inglaterra, ¿no? Entonces, como ellos están en una fase de reconstrucción, pues no se van a tratar de no intervenir en lo que se cree que es el espacio de Estados Unidos, ¿no? Que es América Latina. Por otra parte, es una situación que va a ser complicada para el gobierno federal, va a ser la Constitución del 17 heredada de Venustiano Carranza y sobre todo el artículo 27, dado que para obtener el reconocimiento diplomático, las compañías petroleras están presionando al Departamento de Estado para que se derogue este artículo, ¿no? O por lo menos que no sea retroactivo a sus intereses. Y bueno, dentro de esta situación, aparte, aparecen los grupos de oposición, ya sean carrancistas que fueron desplazados por la rebelión de los sonorenses, aparte de otros que quedaron insatisfechos. Hay ciertos brotes armados en toda la República y bueno, este proceso de pacificación que implica mayores gastos o mayores recursos destinados a la pacificación, y en este momento el horario nacional no tiene tantos recursos para destinar eso, ¿no? Entonces tiene otras prioridades, pero debe también, si se quieren permanecer en el poder del grupo sonorense, pues destinarlo, ¿no? Y retrasar ciertos proyectos de infraestructura. Bueno, esta cuestión de los exiliados como factor de inestabilidad, que en algún momento lo documentó Alanis Enciso, pero enfocado en los años 30, 29 al 30, 31, retoma ciertas cuestiones que son importantes y que también se aplicó durante el periodo de Venustiano Carranza y se aplica también aquí, salvo que todavía no he encontrado un expediente así tal cual, pero podemos ver que desde 1918 hay un plan de intervención en México, ¿no? Que en diferentes administraciones la van a retomar, como ocurrió en 1927. Y esta cuestión es simplemente una intervención armada por los mismos mexicanos. Y esto lo vemos, o lo he visto, para el periodo de 1921 a 1922. Aunque no veo que señalen que están aplicando el plan de intervención en México como plan, como tal, pero sí veo ciertos indicios al respecto de que se está trabajando en ello, ¿no? Entonces, lo que buscan en este periodo los grupos de oposición es impedir el reconocimiento diplomático. Digamos, con eso puede desestabilizar otra vez al gobierno de Obregón en estos años. Y la mayoría de estos individuos se exilian en Nueva Orleans, Los Ángeles, San Antonio y El Paso, Texas, ¿no? Y están negociando tanto con representantes de compañías petroleras, así como representantes de ciertos partidos, sobre todo el republicano, o del Departamento de Estado. No de manera directa, siempre tienen sus intermediarios, ¿no? Para negociar. Entonces, dentro de este grupo de oposición que están en el extranjero, hay ciertos individuos, según ellos lo declaran así, que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces pueden exagerar el nivel de apoyo que tienen solo para buscar el contacto con los petroleros, ¿no? O con Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver que en Nayarit, Juan Carrasco, en Tabasco y Campeche, Yucatán, Carlos Green, el general Lindro Hernández en Hidalgo, Miguel Alemán en Puebla, Veracruz, general Domingo Arrieta en Durango y general José Elizondo en Nuevo León, ¿no? Entonces, digamos que están estos generales que también debemos considerar, que todavía no he visto en la documentación, si realmente qué tan cohesionado está el grupo, porque como vamos a ver ahorita, hay una serie de fricciones internas también que dificultan que estos grupos de oposición, que si bien abandonan el movimiento de la Constitución del 57, al interior hay una serie de diferencias que de alguna manera frustran sus actividades, ¿no? O sus propósitos. Entonces, una cuestión relevante para el caso de la Baja California es la reunión de los opositores, ¿no? El exgobernador del Distrito Norte de la Baja California, Esteban Cantú,
va a Washington para tratar de entrevistarse con algún representante de la administración del presidente Harding. Y bueno, lo que busca es que no se le otorgue reconocimiento al gobierno de Obregón, ¿no? Entonces también trata en esa reunión de marzo de 1921 establecer contacto con algunos carrancistas. Para el 10 de abril de 1921, como se puede ver en esta recorte de prensa, se encuentra ahora sí con mayores, se establece una reunión con otros individuos, entre ellos aparece Lucio Blanco, Francisco Murguía, se menciona a Pablo González, a Félix Díaz, a Cándido Aguilar. No sabemos todavía si estuvieron todos ellos realmente o mandaron a sus representantes, porque también era poco sensato que ellos se reunieran así y que la prensa lo diera a conocer, porque si las autoridades consulares hubiesen dado con el paradero de esa reunión, pues los arrestan, ¿no? O los matan, como ocurrió en una situación que vamos a señalar más adelante. Bueno, aparte de esa reunión, hubo otra más importante también, que tiene que ver con los petroleros y las autoridades de Estados Unidos, ¿no? Esta reunión se llevó a cabo el 6 de junio de 1921 en el rancho Forsyth, en Texas, que era propiedad de Pablo González, ¿no? Entonces, aquí se puede observar, es un recorte, un extracto del informe que se rindió, que aparece en el archivo Plutarco Elías Calles Fernando Torreblanca, y que está digitalizado porque la Universidad de Nuevo México la digitalizó. Entonces, se puede observar que en este extracto, que el general Joseph Dickman, comandante de jefe del 8º Cuerpo Aéreo de la División del Sur, de manera extraoficial atiende una invitación personal de Alfredo Robles Domínguez, en donde el cónsul de los Estados Unidos, Randolph Robertson, actuó como intérprete del general, donde el coronel Bryan, representante oficial de la Asociación de Petroleros Americanos en Nueva York, así como John Bass, representante personal del senador de los Estados Unidos, Albert Fall, tienen reunión con los generales de división Pablo González, Francisco Murguía, general Jerónimo Villarreal y Félix Díaz, ¿no? En esta reunión no se menciona a Cantú, no sabemos si ya en este momento comienza otra vez una especie de fricción entre los miembros de la agrupación de opositores, pero lo interesante de aquí son los siguientes puntos, bueno, los que me parecieron interesantes para mi trabajo de investigación. Primero, estos individuos señalan a las autoridades de Estados Unidos y a los representantes de las compañías petroleras que se comprometen a abolir la Constitución mexicana de 1917, ¿no? Y como señala el extracto, dice, la que ha sido considerada por los dos países civilizados como confiscatoria y contraria a todos los intereses petroleros en México, poniendo en vigor tan pronto como las circunstancias lo permitan, la Constitución mexicana de 1857. El otro punto, el cuarto y el quinto, se comprometen a otorgar un arreglo satisfactorio, ventajoso para los Estados Unidos de las reclamaciones de los americanos al gobierno mexicano, incluyendo fronteras y reclamaciones de carácter económico. Y la otra cuestión, el último punto, es preferencia al capital americano en todas las concesiones de terrenos petroleros en las zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tehuantepec, y llama la atención que mencionan a Baja California, así también como anular todos los decretos publicados por los gobiernos anteriores, ¿no? El de Adolfo de la Huerta, interino, y el de Álvaro Obregón. Dicen, y a cambio, ellos mismos también le solicitan al gobierno de los Estados Unidos y a estas compañías petroleras que, de nuevo, se le cancele el probable reconocimiento del gobierno de Álvaro Obregón. Y la otra cuestión que también piden es reconocimiento al grupo como beligerante, dado que con ello van a poder tener acceso a la compra de armas. Y llama la atención también que en este periodo, meses o semanas antes a la reunión, el gobierno de los Estados Unidos terminó con el embargo de armas en la frontera, ¿no? Entonces ya podían tener acceso a estos individuos y se les otorgaba el reconocimiento como grupo beligerante, poder tener acceso a armas y no estar violando leyes de neutralidad, aunque la aplicación de las leyes de neutralidad en teoría no se podían aplicar
a estos individuos porque las relaciones entre México y Estados Unidos pues no había, ¿no? Todos eran de carácter extraoficial o informal porque no había reconocimiento diplomático. Esto ocurre hasta 1923. Entonces, como vemos, estos individuos están jugando con ello, con esta situación, buscando apoyo, dándole una especie de guiño a los intereses estadounidenses, ya sea en el gobierno como a las compañías petroleras, y no sabemos si en realidad iban a implementar lo que están señalando ahí. A lo mejor, como señaló Katz, están utilizando lo que buscan estas compañías petroleras, una legislación favorable. Ellos prometen a que lo van a hacer y cuando llegan al poder, pues si llegan al poder, a lo mejor lo cumplen, a lo mejor no nos sabe, nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Pero digamos que están estos juegos de intereses en este movimiento. La otra cuestión que llama la atención también, y aquí sí se menciona de nuevo a Cantú, es cómo el empresario petrolero William Buckley le escribe a Judah Sears, que es asesor de FAL en 1921, y este individuo Sears en algún momento fue socio comercial o de ciertas empresas con Esteban Cantú cuando fue gobernador, ¿no? Lo que me llama la atención es el segundo párrafo que aparece aquí, que lo utiliza o lo Ana María Serna en su trabajo sobre Manuel Peláez. Entonces señala que por el telegrama de Peláez concluyo que Cantú no empezará la revolución en Baja California sino en Sonora. Estoy convencido de que sería un grave error, ya que por el momento el asunto debe limitarse a Baja California. Yo opino que si Peláez no toma Tampico de inmediato, Cantú debería ocupar Baja California sin esperar más, y podríamos obtener apoyo del gobierno de Estados Unidos y más tarde su reconocimiento. Pienso que Cantú podría convertirse en el dirigente de Estado, lo cual dejaría fuera a Peláez. Pues aquí, bueno, de nuevo vemos cómo de alguna manera estos individuos están vinculados con ciertos intereses, ¿no? Y también con miembros del gobierno federal, ¿no? O representante, en este caso, Paul, que sabemos que está dentro del Partido Republicano y tenía una agenda muy agresiva hacia México, ¿no? Y el otro punto, en la última línea, también se puede entrever cómo, en este caso, los petroleros están midiendo a quién apoyarse, a Peláez o a Cantú, ¿no? Y esto también se puede aplicar al interior de los demás miembros del grupo de oposición en este periodo. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención en esta situación es que Francisco Murguía, bueno, hay un desplegado del pueblo mexicano de Juan Carrasco en el que se establece desconocer a los presidentes, gobernadores y senadores y diputados que están dentro de la administración de Obregón. Se establece que Francisco Murguía va a ser el jefe supremo del movimiento. Entonces, en algún momento mencionaron que Cantú era el jefe del movimiento, después que Félix Díaz. Entonces, aquí podemos ver estas diferencias, ¿no? Y sobre todo en las cuestiones del PAN, son como 6 puntos, pero me llamaron la atención estos 3, y que dice que al final, cuando se llegue a la paz, Francisco Murguía va a entregar el poder, ¿no? Entonces, y también llama la atención que no señala nada respecto de la Constitución de 1857. Entonces, aquí podemos ver también que cada quien o cada grupo tiene, o cada individuo dentro del grupo tiene intereses diversos. Pero bueno, ¿cuál es la función que hay de apoyar a estos individuos? Digamos, la estrategia intervencionista por parte de los intereses petroleros, como sucedió en Tampico con el levantamiento de este subordinado de Peláez, Daniel Martínez Herrera. La cuestión es que buscan que se destruyan las propiedades de Estados Unidos para así justificar una intervención de los Marines en las costas del Golfo, ¿no? Esto es lo que están intentando, y esto lo sabe muy bien el gobierno mexicano, por lo cual trata de ser, digamos, muy preciso a la hora de intervenir y de apaciguar a estos individuos. Bueno, otra cuestión que quería señalar es que las rupturas y fracasos del movimiento de oposición de 1921 al 22. Entonces, por una parte, Félix Díaz y Cantú tienen una especie de fricción, donde Félix Díaz señala que Cantú no tiene la aureola ni los tamaños para llevar a cabo una campaña de oposición en la frontera, ¿no? Mientras que Pablo González en un momento está peleado con todos los integrantes, y estos señalan que Pablo González no los representa, ¿no? Otra cuestión también que frustró sus actividades tiene que ver con la cuestión del oportunismo que hay al interior, ¿no? Que señalaban que hay
una falta de verdadero patriotismo, pero sí existía una sobra de ambiciones personales. Sobre todo porque en muchas ocasiones algunos individuos que tenían en sus manos recursos para destinarlos al movimiento de oposición o de contrarrevolución, pues se quedaban con él, ¿no? Entonces defraudaban a sus mismos compañeros. Y el último punto en cuestión es que las acciones del gobierno obregonista pues también dieron al traste con los intentos de movilización contrarrevolucionaria de estos grupos de oposición del movimiento de la Constitución del 57, ¿no? Entre ellos, bueno, me agrada mucho esta imagen porque, digamos, ejemplifica con la manera en que está el gobierno federal y en este caso el servicio exterior y el consular proyectando sus acciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro de estas líneas de acción política que estoy investigando, entre ellas está la cuestión del espionaje consular, además de la propaganda, cómo se acercaron ciertas autoridades, por ejemplo, el cónsul de San Francisco, California, Eduardo Ruiz, tiene contacto con el gobernador de Texas, en el que están negociando de manera informal que no se les dé ningún tipo de apoyo a estos grupos de oposición política que se encuentran en su estado, ¿no? Lo que también llama la atención es que, por una parte, debemos entender que tanto las autoridades de Estados Unidos tampoco son digamos, tan cohesionadas, ¿no? Tienen intereses también diversos y por estado. Porque por una parte, Eduardo Ruiz puede negociar muy bien en Texas, pero en ocasiones en su estado no, y dependiendo de la dependencia también. Por ejemplo, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su unidad que está en San Antonio, tienen una mayor colaboración, mientras que puede ser que en otra jurisdicción consular no lo logren, ¿no? Entonces también es muy diverso las posiciones y los tipos de negociación que puedan lograr. Entonces, la otra cuestión es que en cuanto al espionaje consular, regresando a ese punto, digamos que el gobierno mexicano logró a través de su servicio secreto y el servicio consular infiltrar los movimientos o las reuniones de estos grupos de oposición, ¿no? Tanto para identificar quién era el que pagaba, quién era el que reclutaba, en dónde estaban las reuniones y el flujo de armas, ¿no? A tal grado que en California, cuando Cantú intentó hacer su revuelta en mayo y en octubre del 21, les logran filtrar todo ese tipo de información al gobierno mexicano y sobre todo al gobernador del Distrito Norte y al jefe de operaciones militares para ya estar listos o esperar una revuelta, una sonada, ¿no? La cual fracasa. Entonces, la otra cuestión también es las detenciones y los asesinatos. Digamos, hay mucho castigo ejemplar. Detienen a un individuo y lo asesinan y se vuelve público de alguna manera para dar el mensaje a través de la prensa o de diferentes medios a los otros opositores de que si siguen con este tipo de acciones, esto les va a suceder, ¿no? Entonces, podemos ver cómo las líneas de acción política llevan a cabo, pues son, digamos, bastante fructíferas en éxito, frustran la rebelión de Cantú en el 21. Más tarde, a finales de año, detienen a Alfredo Robles Domínguez bajo el cargo de intentar provocar una rebelión, secuestran y asesinan a Lucio Blanco en junio del 22 y asesinan a Francisco Murguía en combate, ¿no? Después de que una revuelta en Durango se establece en una iglesia y después de ahí lo atrapan y lo fusilan, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver esto que se puede observar aquí, es Lucio Blanco, junto con uno de sus allegados. Lo interesante y escalofriante de esta situación es que a Lucio Blanco el servicio secreto lo captura en San Antonio, Texas. El servicio secreto mexicano, sus agentes del servicio secreto mexicano estaban realizando actividades de espionaje en San Antonio, Texas. Lo detienen cuando va a su hotel y pues lo esposan y supuestamente lo van a entregar a las autoridades mexicanas. Pero en el transcurso, el agente del servicio secreto lo entrega a alguien más y esos individuos que no sabemos quiénes son,
los asesinan, incluso asesinan también al agente de servicio secreto, ¿no? Pues para que no haya ningún testigo al respecto. Entonces sí son en ocasiones asesinatos pues muy crueles, muy a sangre fría, ¿no? Pero bueno, es parte de este proceso en el que el grupo sonorense busca, digamos, asentarse en el poder federal y va a terminar con cualquier individuo o grupo que amenace su permanencia en el poder, ¿no? Otra cuestión también que se puede observar aquí, ese es, bueno, el asesinato de Francisco Murguía, y esto que señaló en algún momento John Dulce en su texto también clásico de Ya en México, ¿no? En el que señala que los esfuerzos armados de 1921 y 1922 para derrocar al gobierno de Obregón fueron acabados pronto y sin mayor dificultad. Bueno, por una parte, pareciera que la situación fue así, pero como señalé en un principio, debemos entender que estos movimientos de 1921 y 22 están dentro de este contexto internacional o bilateral entre México y Estados Unidos, donde no hay un reconocimiento diplomático, donde la situación del gobierno federal mexicano es frágil, está endeble, y que cualquier irrupción armada, por más focalizada, pequeña que sea, si logra perturbar los intereses de Estados Unidos, sobre todo en la costa del Golfo de México, vinculada a la cuestión petrolera, pues los Marines iban a intervenir, ¿no? Entonces no debemos interpretar esta situación de que fue muy fácil como algo que no tuvo sus implicaciones mucho más profundas, ¿no? Entonces, en esta cuestión es en lo que me encuentro ahorita trabajando y que, bueno, la estoy extendiendo hasta la década de 1929, ver cómo una serie de grupos de oposición están trabajando tanto con grupos de intereses bancarios o petroleros, pero también con el gobierno de los Estados Unidos. Y digamos que de alguna manera la amenaza que temió el grupo sonorense, pues se tranquiliza porque en 1923 le otorgan el reconocimiento diplomático a México, ¿no? Al gobierno de Obregón. Y la rebelión surge de donde no se la esperaba, ¿no? Ellos esperaban que la rebelión surgiera de estos grupos de oposición, pero la rebelión al final de cuentas surge al interior del mismo grupo sonorense con la rebelión de Adolfo de la Huerta, ¿no? Bueno, es parte ya de otra historia que, pues, con gusto en algún momento, si otra vez me vuelven a invitar y si está la oportunidad, pues se los contaré. Muchas gracias. Gracias a ti, César. Muchas gracias. Por supuesto, este tipo de trabajos, este tipo de revisiones nos permiten comprender en un contexto amplio a la región, ¿no? A la cual finalmente Tijuana pertenece y vaya, pues estamos viendo cómo la Baja California, cómo la región, incluso la frontera, es este escenario de intriga política, ¿no? De intriga política a nivel a nivel de metapolítica, a nivel internacional, a nivel consular, cosas que de pronto se antojan que no existen en la historia de México, pero por supuesto que está presente el espionaje, las negociaciones, cuestiones de servicio secreto, policía secreta. Sí. Y vaya, por eso siempre resulta interesante escuchar tus trabajos, porque tú eres el que trabaja estos temas aquí en la región que por supuesto la cual Tijuana pertenece, y pues Tijuana, por ser la frontera más transitada, pues por supuesto que se han dado, se siguen dando Sí, tipo claro. de situaciones que pasan desapercibidas por la naturaleza de la cotidianidad. Muchas gracias, César, de nuevo, a nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas, Sociedad de Historia, Seminario de Cultura, Seminario Mexicano de Geografía y Estadística, y por supuesto a nombre del Archivo Histórico de Tijuana. Gracias a ti y a las personas que nos acompañan en esta transmisión en redes sociales, y por supuesto los seguimos invitando a que queden pendientes del resto de las actividades de lo que conforma el programa de trabajo para este 13º Simposio de Historia de Tijuana. Muchas gracias, César, y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Nos vemos. Claro que sí, muchas gracias.